José María Morelos, nacido en Valladolid, hoy Morelia, en su honor, estudió en el Seminario Tridentino, lugar que actualmente es el Palacio de Gobierno de Michoacán, y en el Colegio de San Nicolás, cuando aún era rector Miguel Hidalgo, quien años más tarde encabezaría el inicio en la Guerra de Independencia. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tarde donde hablaremos esta noche de José María Morelos, un personaje fundamental para la historia de México y de Michoacán. Me acompañan en esta mesa el doctor Carlos Juárez Nieto, profesor investigador del Centro INA Michoacán, así como el doctor Moisés Guzmán Pérez, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, y el maestro Ricardo Emanuel Estrada Velázquez, historiador, también nicolaita del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios. Es un gusto estar con ustedes esta noche, donde hablaremos de uno de los personajes más emblemáticos de la historia de México y de Michoacán. Y para comenzar, pues habría que hablar acerca de justamente de los primeros años de este personaje, de cuál es el contexto justamente en el cual nace José María Morelos y Pavón, cuál es el ambiente político y social en el cual nace este personaje y se desarrolla en los primeros años. Para esto, pues le pediré al doctor Carlos Juárez Nieto que nos hable un poco acerca de este contexto en el cual vemos la figura de José María Morelos. Sí, habría que puntualizar un dato que es del todo conocido, pues que don José María Morelos y Pavón nace en la ciudad de Valladolid, de Michoacán, el 30 de septiembre de 1765. La ciudad de Valladolid era sede del vasto y opulento obispado de Michoacán y formaba parte del partido, más que el partido, ¿verdad? Formaba parte de la delegación, ¿verdad? Mayor, alcaldía mayor de Pátzcuaro, Valladolid. Esta ciudad de Valladolid contaba para 1765 o 1770 alrededor de 12,000 a 15,000 vecinos, distribuidos étnicamente entre indígenas, mestizos, mulatos, criollos y peninsulares. La ciudad de Valladolid pues era una ciudad mística, religiosa, debido a este ambiente creado por los conventos, por las iglesias, por los colegios. Y bueno, pues esto le daba un matiz muy, muy especial en el contexto del reino de la Nueva España. Habría que recordar que en 1767 los vallisoletanos atestiguaron azorado la expulsión de los padres jesuitas de los colegios de Pátzcuaro y de Valladolid, y asimismo con temor advirtieron los tumultos de la plebe, ¿verdad?, que surgieron en estas ciudades, pues a consecuencia de la medida de la expulsión de los jesuitas y ante la exigencia de reducir los tributos de estos grupos sociales. En 1770, cuando José María Morelos tenía escasos 5 años de edad, el obispo de Michoacán, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, oficializó la apertura, ¿verdad?, del edificio del Seminario Tridentino de San Pedro y San Pablo, y en el cual, bueno, pues en dicha institución iba a ser una institución formadora de los futuros sacerdotes del mismo obispado de Michoacán. Por esos años, los padres de José María Morelos, don Manuel Morelos, que era de oficio carpintero y oriundo del rancho de Sindurio, que está a una legua aproximadamente de Valladolid al poniente de la ciudad,
y doña Juana María Guadalupe Pérez Pavón, oriunda de Querétaro, no pasaban por una situación económica bonacible, al contrario, vivían en una gran precariedad, un matrimonio en el que pues habían procreado 8 hijos, de los cuales solo 3 llegaron a la edad adulta: Nicolás, José María y Antonia. Ante las desobligaciones, hay que decirlo, de don Manuel Morelos para cubrir las necesidades del hogar, pues fue doña Juana, ¿verdad? Pérez Pavón, quien se encargó de la manutención de los pequeños y de prodigarles algún signo de educación. De esta manera, el niño José María Morelos ingresó a una escuela de primeras letras que su abuelo había establecido en esta misma ciudad de Valladolid, y pues ahí inició, ¿verdad?, su primera formación académica elemental, ¿verdad? Necesariamente incluido el conocimiento de los preceptos cristianos de la época. Al concluir sus estudios, el joven José María Morelos, de escasos 14 años, en 1779, aceptó la invitación que le hizo su tío paterno, Felipe Morelos, quien era administrador de la hacienda de San Rafael Tahuejo, ubicada en las cercanías de Apatzingán. Y de esta manera, pues a sus escasos 14 años, Morelos da inicio a una etapa muy importante en la formación de su carácter y en el conocimiento de la arriería y de los oficios del campo. Así es. Justamente este tema que toca el doctor Carlos Juárez, de estos años de infancia y la estancia del joven José María lejos de Valladolid, que como bien lo ha mencionado el doctor Carlos, pues de alguna manera incidieron de manera importante en la formación del carácter del joven. ¿Qué nos podrías mencionar al respecto de Manuel? Pues efectivamente, como ya lo mencionó el doctor Juárez Nieto, José María Morelos y Pavón pues va a llevar una infancia relativamente compleja debido a la precariedad en la que vivía su familia. Va a aprender las primeras letras al lado de su abuelo materno y de ahí también pues va a aprender las 4 operaciones básicas. De tal manera que, reiteramos, pues a los 14 años comienza a realizar actividades en la hacienda de Tahuejo, de la que su tío pues era dueño. Va a decirnos el escritor Lucas Alamán que ahí Morelos va a aprender el oficio de arriería, pero no nada más se va a quedar con esa actividad, sino también va a aprender a administrar la hacienda y va a aprender a manejar las actividades y las herramientas del campo, lo que le va a permitir a Morelos conocer los caminos de la compleja tierra caliente y también de ir haciendo y rehaciendo pues relaciones de amistad, ¿no? Lo que le va a permitir en un futuro pues consolidar su actividad eclesiástica y más adelante pues también consolidar lo que va a ser el movimiento de la guerra de independencia, ¿no? Ya con el conocimiento que tiene de ciertas familias, de ciertos grupos de personas, más el conocimiento de los caminos y las actividades que realizaban pues la gente de la Tierra Caliente, esto le va a brindar un respaldo que va a saber utilizar de excelente manera y que además pues va también a permitirle ser un ente consciente de las necesidades y de las capacidades de la gente de la Tierra Caliente. Así es. Un momento importante en la vida de José María Morelos, sin duda, es el regreso a Valladolid. Su incorporación a una de las instituciones educativas más importantes de ese momento aquí en Valladolid y que justamente llevan al joven José María por el camino del estudio, que será otra de las grandes facetas de este personaje. Al respecto de estos años de estudio, el ambiente intelectual y su generación en San Nicolás, ¿qué nos podría decir, doctor Moisés Guzmán? Retomando un poco lo que han dicho Carlos y Ricardo, señalar que la etapa de vida de Morelos, infancia y adolescencia, así como los años finales de su muerte,
son generalmente los menos conocidos y menos investigados por los historiadores. En 1810, cuando José María Morelos dejó Valladolid para unirse a la causa insurgente, solo organizó un pequeño ejército de apenas 16 individuos que le siguieron a Huetamo, en donde su grupo creció a aproximadamente 294 hombres de a pie y 50 de a caballo. Conocidos y menos investigados por los historiadores, quizá debido a la falta de información, pero poco a poco han ido surgiendo testimonios y evidencias que nos han permitido reconstruir esas etapas, esos momentos que son muy significativos en la vida de las personas, porque como lo han revelado recientes estudios, mucho de lo que somos ya adultos trae consigo vivencias de la infancia que han marcado nuestra personalidad. Y entonces, en el caso de Morelos, el hecho de que ingrese a San Nicolás lo hace pues a los 25 años, en una institución cuyo rector era don Miguel Hidalgo y Costilla, en 1790. Ahí va a permanecer 3 años y después pasará al Seminario Tridentino. Es importante precisar que Morelos, cuando estuvo en San Nicolás, no fue alumno directo de Hidalgo en el aula. Hidalgo era el rector del Colegio San Nicolás y Morelos era un alumno que tenía cursos con otros profesores, entre otros Vicente Pisa, que es el que él mismo recuerda. Y desde luego, debido a su edad, pues era una persona que todos respetaban, porque sus demás compañeros pues eran más pequeños. Ahora, lo significativo de aquí es que al poco tiempo Hidalgo deja San Nicolás en 1792 para irse al curato de Colima, después a San Felipe Torres Mochas y finalmente a el curato de Dolores a partir de 1802. Pues Morelos no vuelve a tener contacto con Hidalgo, al que consideraba su maestro, ¿verdad? Morelos considera a Hidalgo su maestro, no obstante que no le dio clases en el aula, pero sí a Hidalgo le llamó la atención aquel estudiante ya adulto que tenía interés en realizar ciertos estudios, porque había también la preocupación de conseguir para la familia una capellanía que estaba en disputa y que la madre de Morelos, en este caso, quería que su hijo pudiera obtener para que se hiciese de un ingreso. Y por eso también va a seguir la carrera del sacerdocio. En aquel entonces, las únicas vías de desarrollo profesional, por llamarlo de alguna manera, para las personas era ser clérigo, ser abogado, ser médico o de pronto adquirir un cargo, un puesto, un empleo en la milicia. Y entonces Morelos optó por esta vía. Y ya sabemos que llegará a ser sacerdote. El máximo grado académico que obtuvo por la Real y Pontificia Universidad será el de bachiller en artes, ¿verdad? Recientemente se publicó su tesis de bachiller por la Universidad de Guadalajara. Y entonces Morelos va a estar concursando por obtener diversos beneficios eclesiásticos. Va a estar en Urecho, Nuevo Urecho, ahora va a moverse a Churumuco, después va a quedar en Carácuaro. Y si nos fijamos en puras localidades donde el clima era terrible, donde el ingreso eclesiástico era poco y desde luego donde se generaban muchas situaciones complejas por la vida social que ahí se llevaba. Y entonces Morelos, al andar en estas zonas, en estas regiones, se pudo dar cuenta de esta situación
crítica en la que vivían pues muchos habitantes de la diócesis y de alguna manera van a ir marcando su preocupación y su interés por mejorar las condiciones sociales de estos sectores, ¿no? Sí, sin duda, esta parte de la vida de Morelos, el ministerio sacerdotal, que ejerció por poco más de 10 años, fue clave, como dice el doctor Moisés Guzmán, para entender este compromiso social que tiene al momento de iniciada la guerra de independencia. Y desde luego que a pesar de que pues, Morelos se ocupa de su ministerio sacerdotal en diversas comunidades de la Tierra Caliente michoacana, este vínculo con su ciudad pues no se rompe. Es decir, esta parte de la formación académica de Morelos le permitió de alguna manera establecer vínculos con grupos de intelectuales, de jóvenes de su momento, que posteriormente, aunado a esta carrera sacerdotal, le permitieron encontrar el sentido a mucho de lo que posteriormente va a ser su lucha social. Maestro Ricardo, ¿qué decir acerca de estos años de Morelos que ejerce el sacerdocio, pero también qué decir acerca de este vínculo pues, que mantiene con esta ciudad de Valladolid? Claro que sí. Pues me gustaría comenzar diciendo que es en el año de 1797 cuando José María Morelos y Pavón recibe ya el ordenamiento como sacerdote y va a ser designado, valga la redundancia, como sacerdote en la población de La Huacana. Ahí prácticamente pues inicia o comienza esta carrera para la cual estudió. Desafortunadamente pues va a trasladarse con su hermana y con su madre a vivir en esta localidad, pero su madre va a enfermar debido a las condiciones climatológicas, debido a las altas temperaturas de la propia Tierra Caliente, y en el intento de regresar a su mamá a la ciudad de Valladolid, pues va a morir el 5 de enero de 1799, pues en la ciudad de Pátzcuaro, ¿no? Y prácticamente Morelos le va a tocar pues luchar ya ahora con la pérdida de su madre. ¿Y de qué manera pues va a actuar? Pues va a seguir realizando actividades eclesiásticas, ¿no? Posteriormente a la muerte de su progenitora pues va a estar encargado del curato de Carácuaro. Va a traer por ahí roces o conflictos con algunos pobladores, por lo que va a mudar su locación a lo que va a ser el pueblo de Nocupétaro. Ahí va a construir cementerio, iglesia, y va a tener una mejor relación, ¿no? con los oriundos de Nocupétaro. Y a partir de ahí, pues también va a comenzar una relación amorosa, ¿no? con una mujer de apellido Almonte, con la que va a intimar, y pues fruto de esa relación van a nacer una niña y un niño. El pequeño, del que se sabe, pues se llama Juan Nepomuceno Almonte. De la pequeña pues poco o nada se sabe, y prácticamente Morelos pues se va a hacer cargo de ambos niños, aun y cuando fueron registrados como hijos naturales, ¿no? Y va a ser a partir de ahí que Juan Nepomuceno Almonte, el pequeñín, pues va a seguir a José María Morelos y Pavón. Incluso lo va a acompañar durante el conflicto de la Guerra de Independencia. Y pues las economías de sus actividades eclesiásticas le van a permitir también la adquisición en el año de 1801 de una casa en lo que va a ser la capital vallisoletana, dejando a su hermana Antonia a cargo de dicha casa. Incluso pues prácticamente la va a condicionar para que funcione también como una tienda, y pues prácticamente la economía que va a ir generando este espacio le va a permitir incluso construir una segunda planta en esta casa habitación. Y mientras Morelos realiza sus actividades eclesiásticas, pues su hermana encargada, ¿no? de las actividades que se realizan también en la capital. Mencionar también que dentro de su formación como eclesiástico pues va a tener relación por ahí con algunos otros personajes que también se van a involucrar en la Guerra de Independencia, como van a ser los propios Huarte, y va a ser también Sixto Verduzco, ¿no? Con el que va a compartir incluso actividad de titulación. Y de esta manera pues Morelos
va a realizar sus actividades clericales, pero también va a seguir teniendo ese lazo, ese nexo con las actividades que se realizan en la capital. Y para concluir, pues hasta el día de hoy su casa sigue funcionando, ¿no? Como un museo y como un archivo del que el INAH pues, ha estado resguardando y ha estado manteniéndolo de buena manera. Tras la captura de Mariano Matamoros, uno de los hombres de mayor confianza de Morelos, le propuso al general Ciriaco de Llano canjear a Matamoros y otros prisioneros por más de 300 españoles capturados. Sin embargo, el virrey negó el canje de Matamoros y fue fusilado el 3 de febrero de 1814. El INAH pues, ha estado resguardando y ha estado manteniéndolo de buena manera. Sí, justamente al mencionar esta institución, este archivo histórico del antiguo obispado, es ahí justamente donde encontramos algunos de los documentos que dan noticia de esta parte justamente de la vida de Morelos, la vida eclesiástica, y que efectivamente, como ha mencionado el doctor Moisés Guzmán, no fue un ministerio sencillo. Sin embargo, justamente es ahí donde José María Morelos pues entiende esta división tan marcada entre el alto y el bajo clero, las dificultades de ejercer el sacerdocio en comunidades donde pues había carencia de muchas cosas, y es justamente ahí donde enfoca sus esfuerzos en tratar de abatir estos rezagos sociales. Y bueno, es justamente el año de 1810 cuando ejerciendo su ministerio sacerdotal encontramos justamente a Morelos interesado en lo que ocurría tanto en la capital novohispana como en Valladolid. Y en eso pues viene justamente la crisis política del reino español, que pues va a atraer la atención de José María Morelos, del cura Morelos. ¿Qué pasa en este momento de crisis política del reino español? ¿Qué pasa con Morelos, doctor Carlos Juárez Nieto? Sí, efectivamente, la crisis de la monarquía española da inicio en 1808 a raíz de la invasión del ejército francés a la península y la posterior abdicación de los reyes españoles. Hay toda una protesta popular, el pueblo español se levanta en armas en contra de Napoleón y se crean juntas provinciales españolas, ¿no?, para la defensa del país. Estos acontecimientos, pues desde luego que repercutieron en Hispanoamérica y muy concretamente en el reino de la Nueva España, puesto que de inmediato el Ayuntamiento de la Ciudad de México, dominado ampliamente por regidores criollos, presentó ante el virrey José de Iturrigaray una exigencia de crear una junta provisional de gobierno en el reino novohispano en tanto durase la prisión del rey Fernando VII. Esta petición, por supuesto, que fue resuelta mediante un golpe de Estado que dieron los comerciantes y la propia audiencia dominada por peninsulares, y que, bueno, provocó, ¿verdad?, un clima muy incierto en todo el reino de la Nueva España, porque los criollos consideraron que se había alterado la legitimidad política del reino por parte de los peninsulares. Esta situación dio origen en los meses subsiguientes, en los 2 años siguientes, a que se creara un clima de mucha efervescencia política en las principales ciudades de la Nueva España, incluida, por supuesto, la ciudad de Valladolid de Michoacán, en donde en diciembre de 1809 se descubrió una conspiración política que apuntaba a seguir los pasos del ayuntamiento criollo de la Ciudad de México. Cuando estalló la guerra insurgente en septiembre de 1810, por supuesto que don José María Morelos tenía conocimiento de estas noticias que ya hemos mencionado, la crisis política de la monarquía y el golpe de Estado dado por los peninsulares al virrey Iturrigaray, pues a partir de los propios edictos que le enviaba el obispo electo Manuel Abad y Queipo, la correspondencia privada que logró establecer con algunos personajes de notoria presencia en Valladolid, la de su propio cuñado Miguel Cervantes, que radicaba en esta ciudad,
Y por qué no decirlo, Morelos de vez en cuando venía, ¿verdad? A esta ciudad, pues a enterarse de los asuntos, no solamente políticos y eclesiásticos, ¿verdad? Sino pues también de los negocios de su casa, como ya se ha mencionado, ¿no? Y del comercio que llevaba don Miguel Cervantes. Este conocimiento que le dio necesariamente una proyección política muy importante a Morelos, pues lo llevó, ¿verdad? Justamente a querer contactar a don Miguel Hidalgo y Costilla, líder de la insurrección del 16 de septiembre de 1810. Es decir, el exrector del Colegio de San Nicolás era ni más ni menos que el caudillo de la guerra insurgente en contra del gobierno peninsular. Estando en Carácuaro, como ya se ha dicho, Morelos de inmediato trató de contactar directamente a Miguel Hidalgo para escuchar de viva voz las motivaciones que tuvo, ¿verdad?, para lanzarse a la guerra en contra del gobierno español. Parte de Carácuaro el 19-20 de octubre de 1810 no lo encuentra en Valladolid. Miguel Hidalgo ya había partido rumbo a la Ciudad de México y lo alcanza en la villa de Charo, ¿verdad? Es decir, esta población que está al norte, oriente de la ciudad, y ahí es donde tienen una larga charla, en el trayecto de Charo a Indaparapeo, y Morelos queda convencido de las razones que le explica don Miguel Hidalgo para lanzarse a la guerra insurgente, y bueno, él quiere adherirse al movimiento siendo un simple capellán del ejército. Sin embargo, don Miguel Hidalgo, pues tal vez viendo ya la potencialidad que podría representar el liderazgo del cura de Carácuaro, le encomendó insurreccionar la costa sur del Reino de la Nueva España, nombrándolo su lugarteniente. Y don Miguel, es decir, don José María Morelos, retorna a Carácuaro el 23-24 de octubre, y bueno, pues el 25 parte con 25 hombres escasamente de Carácuaro rumbo a Acapulco. Sí, la misión de Miguel Hidalgo encomendada a don José María Morelos fue la toma del puerto de Acapulco. Es decir, una misión que no podría cumplir don José María Morelos de inmediato, pero que sí lo logró hasta 1813, ¿no? Y ahí arranca la meteórica carrera de Morelos, justamente afianzando liderazgos de comerciantes y hacendados de la tierra caliente michoacana, como la familia de los Bravo, ¿verdad? La familia de los Izazaga, ¿verdad?, que le dieron mucha presencia, y no se diga el clan de la familia Galeana, ¿no?, que le dieron toda una fortaleza no solamente económica, sino presencia política y control social en la región. Y bueno, pues la carrera que tuvo don José María Morelos en lo militar y político se cifran exclusivamente en varios hechos. Primero, la expedición de varios bandos, ¿verdad?, de gobierno, como el expedido en Aguacatillo, ¿verdad?, en noviembre de 1810, o bien la creación de la provincia de Tecpan en 1811, y no se diga el rompimiento del sitio de Cuautla en 1812, hecho que le dio una fama enorme a Morelos, incluso entre las filas realistas, ¿no?, como un sagaz táctico militar muy avesado. A esto pues le siguieron las victorias muy sonadas a nivel del Reino de la Nueva España, como lo fueron la victoria de Orizaba, de Tehuacán, después la toma de Oaxaca, ni más ni menos que la capital de la Antequera, y posteriormente el mismo puerto de Acapulco. Al final de esto, nosotros sabemos que don Ignacio López Rayón, presidente de la Junta Suprema insurgente, pues ya lo había llamado a integrarse, a formar parte de la misma como vocal. Morelos acepta este ofrecimiento inicialmente de Rayón, mas sin embargo él ya tiene proyectado la creación de un congreso nacional que se pudiera establecer en Chilpancingo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues allí inicia tal vez otra etapa, otra campaña muy importante y significativa del llamado Siervo de la Nación. Así es, la brevedad de la campaña militar iniciada por Miguel Hidalgo
pues justamente nos lleva a ver la actuación de José María Morelos en el campo político. Es decir, sabemos que de principio, cuando Miguel Hidalgo plantea el movimiento armado, pues él considera que va a ser un movimiento breve, al cual también habría que irle dando un cauce político. Sin embargo, pues la derrota y muerte de Hidalgo, pues dejan pendiente esa tarea muy importante, una tarea que inicialmente pues va a retomar Ignacio López Rayón, pero que va también a involucrar, como ha dicho el doctor Carlos Juárez Nieto, más adelante a José María Morelos a partir del Congreso de Anáhuac. Pero este proceso de institucionalización de la insurgencia iniciado por Rayón, pues es muy interesante porque justamente va a ser parte de este proyecto político que pues, José María Morelos posteriormente también dará continuidad a través del Congreso de Chilpancingo. Doctor Moisés Guzmán, ¿cómo entender este momento político justamente iniciado con la Junta de Zitácuaro? Durante la Guerra de Independencia se abordó constantemente el tema de la abolición de la esclavitud, siendo Miguel Hidalgo el primero en exponer esta cuestión. Sin embargo, Morelos decidió darle continuidad al emitir un decreto donde se ordenaba poner en libertad a todos los esclavos. Esto supondría las bases para la eliminación de la esclavitud en el país. Político justamente iniciado con la Junta de Zitácuaro. Has tocado un punto que me parece muy importante tocar, porque durante mucho tiempo, cuando estudiábamos historia de la independencia, brincábamos directamente de la figura de Hidalgo a Morelos y el Congreso de Chilpancingo. Y lo que las investigaciones de los últimos años han revelado es que ese Congreso de Anáhuac no se entiende sin la institución previa que le sirvió de base, de sustento y desde luego de continuidad, porque también durante mucho tiempo se pensó que había una ruptura entre la llamada Junta de Zitácuaro y el Congreso de Chilpancingo, y lo que observamos es que lo que en realidad ocurrió fue una reforma de la institución, incrementando el número de la representación y, eso sí, radicalizando una postura político-ideológica que anteriormente manejaba la figura del rey. Pero los actores políticos eran prácticamente los mismos de la llamada Suprema Junta Nacional Americana y el Congreso de Anáhuac. Solo que los anteriores intelectuales ahora van a ser diputados en Chilpancingo. Entonces, este punto me parece muy importante porque efectivamente el tema de Ignacio López Rayón y la Suprema Junta viene a complementar y a hacernos comprender mejor por qué vamos a tener un congreso en Chilpancingo en septiembre de 1813. Ahora, no hay que perder de vista que tanto Rayón como Morelos son hechura de Hidalgo, y que la idea de crear un congreso con representantes de las principales ciudades, villas y lugares del reino lo planteó por primera vez Hidalgo aquí en Valladolid, en aquel manifiesto dirigido al Tribunal de la Inquisición en 15 de noviembre de 1810, cuando Hidalgo había venido derrotado de Aculco y había regresado a Valladolid a rehacer sus fuerzas y posteriormente marchar rumbo a Guadalajara. Ese párrafo de ese documento es fundamental porque la idea de Congreso o Junta Nacional la retomaron tanto Rayón como Morelos, y quien la cristalizó primero en Zitácuaro va a ser Ignacio López Rayón el 19 de agosto de 1811. Morelos fue invitado a incorporarse a la insurgencia, como lo fue Verduzco, como lo fue Lisiaga, incorporándose con un cargo político, como vocales. Morelos no aceptó por las actividades militares que desarrollaba en la costa del sur
y envió como su representante al doctor Verduzco, y entonces esa Suprema Junta Nacional Americana se conformó inicialmente por 3 miembros y fue hasta junio de 1812 cuando Morelos va a ser designado cuarto vocal de la Junta y capitán general. Y ya para entonces, junio del 12, va a haber una separación del mando político-militar en 4 capitanías. Rayón quedará en el oriente, cerca de México, Morelos en el sur, Verduzco a Michoacán y Lisiaga en el norte, en la provincia de Guanajuato. Y entonces, cada uno actuará de manera hasta cierto punto independiente y surgirán algunos conflictos por problemas de territorialidad y de jurisdicción que van a confrontar a algunos de los vocales, y entonces Morelos, asesorado por Bustamante, va a tomar la decisión de reformar el Congreso. Dice Morelos en un documento: al Congreso erigido en la ciudad de Chilpancingo no debería de darse ese nombre, porque es un aumento y regeneración de la primera junta. Se está refiriendo a la Junta de Zitácuaro. ¿Por qué? Porque los mismos integrantes que habían estado en ese cuerpo colegiado insurgente eran los que posteriormente van a incorporarse como diputados en Chilpancingo. Y desde luego, el papel que Morelos va a jugar a partir de septiembre de 1813 no va a ser como diputado, sino como generalísimo de las armas de la América septentrional. En la historia de México hemos tenido 4 generalísimos: Hidalgo, Allende, Morelos y Agustín Iturbide, con la diferencia de que Iturbide va a ser designado, además de generalísimo, almirante, y con eso estaba dando pie al surgimiento de la Marina Armada de México. Entonces, el papel fundamental el papel fundamental de Morelos en el ámbito político institucional va a estar ligado a estas instituciones como la Suprema Junta Nacional Americana, el Congreso de Chilpancingo, el representante del Poder Ejecutivo, y posteriormente en el respaldo que va a dar a la elaboración y promulgación del decreto constitucional de Apatzingán. Pero no termina ahí la historia institucional de la insurgencia. Esta continuará en Puro Harán, donde el Supremo Congreso va a disponer que se cambie el escudo, que se definan banderas de la nación y que se nombre un ministro diplomático que vaya a los Estados Unidos para buscar el reconocimiento del vecino país y además para traer armas y ayuda de dinero para continuar la insurgencia. Y entonces, en todos estos momentos y etapas institucionales de la insurgencia, Morelos va a tener un papel muy importante. No será el único, porque ya hay una playa de abogados que van gradualmente desplazando a los clérigos de la dirigencia del movimiento, y desde luego va a haber una fuerte presencia hasta antes del 14 de la Organización de los Guadalupes, una sociedad de carácter secreto que desde la Ciudad de México estaba en estrecha comunicación tanto con Rayón como con Morelos, y los mantenían al tanto de lo que ocurría en Palacio Virreinal, ¿sí? Y entonces Morelos, con toda esta información, con toda esta idea de institucionalizar la insurgencia, va a promover que se promulgue el Acta de Independencia, que es algo muy importante, algo que ocurrió en Chilpancingo en noviembre de 1813. Lo que quedó pendiente será la Constitución, que comenzará a elaborarse en la segunda etapa de vida del Congreso, entre enero del 14 y octubre del mismo año, y se desarrollará el trayecto del Congreso en lugares verdaderamente complicados, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, la hacienda de Tiripitío en Tuzantla o la hacienda de Santa Figenia al sur de Urecho, donde los diputados trabajaron la Constitución, y en Apatzingán van a llegar prácticamente solo a promulgarla y a imprimirla.
la elaboración de la Constitución se va a hacer en ese trayecto. Y en todos estos momentos, insisto, pues Morelos va a tener un papel importante hasta que después, tratando de salvar al Congreso y de llevar a las instituciones insurgentes a un sitio más cercano hacia los Estados Unidos, pues va a caer preso en Temalaca y después trasladado a Cuernavaca y de ahí a Ciudad de México y de Ciudad de México a Ecatepec, en donde va a morir fusilado el 22 de octubre de 1815. Así es. Maestro Manuel, el ideario político de José María Morelos, desde luego, lo vemos muy claramente reflejado en este momento del Congreso de Anáhuac, Chilpancingo, puesto que en la apertura de este evento, pues se dan a conocer justamente los sentimientos de la nación. ¿Cómo poder sintetizar este pensamiento político a través de este documento? Tras ser capturado, Morelos debió enfrentar dos juicios, el civil y el eclesiástico. En el primero se le acusó de rebelión contra la corona española, mientras que por el juicio eclesiástico, Morelos fue despojado de su calidad de sacerdote, esto último muy doloroso para el caudillo, ya que era un hombre muy religioso. Sintetizar este pensamiento político a través de este documento. Efectivamente, dentro de las actividades del Congreso de Chilpancingo no solo nace del ideario de Morelos, los sentimientos de la nación, sino también junto con Andrés Quintana Roo, nace lo que va a ser el reglamento del Congreso, ¿no? Ambos documentos en donde se percibe o se alcanza a plasmar el ideario y el corazón ideológico que tiene José María Morelos y Pavón, el reglamento del Congreso primero, que va a regular las acciones y las actividades de los congresistas con la finalidad de que lleguen a la conclusión de los trabajos, es decir, que lleguen a la conclusión de generar una constitución, que es la que se va a ver en Apaxingán. Pero también surgen los sentimientos de la nación, ¿no? Estos que van a ser leídos un 14 de septiembre de 1813, cuando empiezan a ejercerse ya o inician los trabajos del Congreso de Chilpancingo, en donde podemos ver este ideario político de Morelos, en donde trata de plasmar y de hacer ver que la nación necesita instituciones que regulen tanto la opulencia como la indigencia, pero que también necesita una institución en donde se vean representados los habitantes de la América septentrional, es decir, que tengan una representación de alguien, del territorio como tal, pero también se alcanza a ver este derecho natural, este derecho justnaturalista que Morelos percibe. ¿Y cómo traduciríamos este derecho justnaturalista? El darle a cada quien lo que se merece, darle a cada quien lo que es justo, y de esta manera Morelos lo plasma en los sentimientos de la nación, ¿no? Que se suponía deberían de ser los pilares para la creación de la Constitución de Apaxingán, aunque las últimas investigaciones pues nos han hecho ver o nos han demostrado también que los sentimientos de la nación no tuvieron una gran influencia o no tuvieron una influencia como tal dentro de la creación de la Constitución de Apaxingán, debido a que pues los sentimientos de la nación junto con otra documentación que cargaba a Morelos, pues le fue tomada, ¿no? Le fue capturada por las fuerzas realistas, y de esta manera entonces el reglamento del Congreso sí va a tener una influencia en la creación de la Constitución, así como los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, pero los sentimientos de la nación no. ¿Por qué? Porque también no fue un tiraje amplio de los sentimientos de la nación, es decir, realizado en imprenta, como sí lo fue el reglamento del Congreso, del que podía disponer pues la mayoría de los congresistas, ¿no? Entonces, pues prácticamente en los sentimientos de la nación podemos ver el ideario y el corazón político de Morelos. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, doctor Carlos Juárez Nieto, desde su perspectiva, ¿cuál sería entonces el legado político de José María Morelos? Es una pregunta muy compleja, pero a la cual
pues hay un sinnúmero de respuestas. Yo me imagino que la primera de ellas es de que Morelos puso las bases político-ideológicas de la justicia social, de la insurgencia. Claro, retomando toda la influencia que ya se ha mencionado de ideólogos intelectuales de la talla de don Miguel Hidalgo, del licenciado Ignacio López Rayón, de don José Sixto Verduzco y de algunos otros allegados, como ya se mencionó Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, etcétera, por mencionar algunos. Yo creo que la gran aportación de Morelos fue asimilar, resumir estas tesis de justicia social y de crear instituciones democráticas para el pueblo. Yo creo que esta visión muy política, pero influenciada por el cristianismo, por la Biblia, etcétera, yo creo que nos habla muy bien del pensamiento de don José María Morelos, tanto en el terreno social como en el terreno político. El Congreso es una expresión de ello y la división de poderes es otra manifestación de esta proyección política que don José María Morelos impulsó junto con el entorno intelectual que lo rodeó. Muy bien, y finalmente, doctor Moisés Guzmán, ¿aún qué nos falta para pues, tener una perspectiva más completa de José María Morelos? Es uno de los personajes que sin duda ha sido más estudiado, pero ¿cómo está la historiografía hoy en día acerca de este personaje? Yo creo que la historiografía en torno a Morelos es bastante saludable por lo que se ha escrito en los últimos años, al menos en la última década. Es de recordar el libro que publicó don Carlos Cerrejón en 2 volúmenes por la editorial Clio sobre Morelos, en donde prácticamente toca los distintos momentos y etapas de la vida política, social, cultural, intelectual y desde luego militar e institucional en la que se vio envuelto el caudillo. Y algo muy interesante, que don Carlos Cerrejón llama la atención sobre documentos apócrifos que circularon en torno a la vida de Morelos y que se tomaron como auténticos desde la época del Porfiriato y que no se les ponía mayor atención, no se les hacía mayor crítica, pero que recientes investigaciones pues han confirmado la falta de veracidad y de autenticidad de algunos de esos testimonios. Uno de ellos podría mencionar la famosa carta que le envía Morelos a su compadre desde Huetamo, en donde le dice que ha llegado al pueblo de Huetamo acompañado por 15 nativos de Nocupétaro. Esa es una carta apócrifa. Y es un testimonio apócrifo que inclusive el doctor Ernesto Lemoine Villicaña consideró auténtica y la publicó en su Morelos en 1965. Y anteriormente ya otros la habían dado a conocer, como el ingeniero Benítez Morelos, su casa en Valladolid, pero que en realidad fue una invención porfiriana que se dio a conocer en un periódico de la capital y que obedecía a otro tipo de intereses. ¿Y por qué decimos que es una carta apócrifa? Debo decir que se hizo una investigación para tratar de verificar y comprobar el tema de Morelos y su inicio como insurgente, si había sido de Carácuaro o había sido de Nocupétaro, partiendo de esta carta. Y entonces, lo simple es que el personaje al que supuestamente Morelos le dirigía la carta en 1810, en Huetamo, que publicó el ingeniero Benítez y publicó el doctor Lemoine, sucede que ya había muerto en 1809. Y eso lo pudimos comprobar porque existe el padrón de feligreses de Carácuaro de 1809, en donde el supuesto compadre ya no aparece. Y sí nos aparece en una carta en 1810, diciéndole que le encarga a sus 2 ahijadas
y que pronto va a ir a Nocupétaro, etcétera, 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 con otro tipo de incongruencias. Entonces, me parece que en ese sentido, lo que se ha investigado y lo que se ha escrito recientemente sobre la vida de José María Morelos nos permite acercarnos a un personaje de carne y hueso, menos mítico, menos legendario, y sí un hombre que, como ya se mencionó, pugnaba por la justicia social. Y ese tema de la justicia social es algo que no se incluyó en el decreto constitucional de Apatzingán. Pues muy bien, les agradecemos su participación esta noche, con lo cual pues hemos abordado uno de los personajes centrales en la historia de Michoacán y como bien se ha dicho al final, pues faltaría desde luego todavía mucho que estudiar desde la perspectiva actual para justamente darle esa vitalidad y esa pertinencia que hoy tiene este pensamiento de Morelos. Pues muchas gracias y buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó